Conectamos ahora con David Saucedo en la Ciudad de México, analista y consultor político. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Qué tal, Nicolás? Hay que saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Un gusto, mil gracias. Con esta declaración, Trump está reviviendo una iniciativa que ya había barajado durante su primer mandato, pero que archivó a pedido del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien había aceptado cooperar en seguridad, aunque rechazó una posible intervención militar estadounidense en su territorio. ¿Por qué ahora sí lo hará Trump con Sheinbaum en el poder en México? Parece que es una moneda de cambio, es decir, una amenaza, una más del presidente Donald Trump para conseguir ventajas por parte del gobierno de México en materia comercial, migratoria y en temas de seguridad. La declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no implica necesariamente una intervención armada. En América Latina, de hecho, hay varias organizaciones que han tenido esta denominación. El movimiento Tupac Amaru en Perú y también el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Colombia, y en ninguno de los casos antes citados hubo una intervención armada por parte de los norteamericanos. Lo que sí provoca esta declaratoria es el cierre de las ventanillas financieras, de apoyo comercial, incluso también de sanciones de tipo aduanal que pudieran venir en contra de las organizaciones y de los países que respalden eventualmente a estas organizaciones. Pero sin duda se trata de una amenaza más de Donald Trump para conseguir ventajas en los frentes que acabamos de comentar, en materia de seguridad comercial y también en materia migratoria. Claudia Sheinbaum, que es la presidenta actual de México, pues es del mismo partido de Andrés Manuel López Obrador, que recordemos logró de alguna manera evitar que Donald Trump designara a los carteles mexicanos como organización terrorista. Ahora, la actual mandataria rechaza también la posibilidad de que las mafias mexicanas sean designadas como organizaciones terroristas, con el mismo argumento que utilizaba entonces Andrés Manuel López Obrador de evitar una incursión extranjera que atente contra la soberanía del país. ¿Por qué esto sería riesgoso para los intereses de México? Bueno, en primer término, en Estados Unidos, desde hace tiempo, el ala conservadora del Partido Republicano ha solicitado la intervención y el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a los cárteles mexicanos, pero en los Estados Unidos, los primeros en oponerse al uso de las tropas de Estados Unidos para combatir a los cárteles son los propios generales norteamericanos, es decir, el Pentágono. Nunca han querido utilizar a sus tropas y ponerlas en contacto con el poder corruptor del narcotráfico. Por eso siempre han utilizado a sus instituciones civiles, la DEA, el FBI y la Homeland Security. Vamos a hacer, en el supuesto de que se declarara como tal a los cárteles como organizaciones terroristas, hay que seguir todo un proceso. El Departamento de Estado tiene que poner esta denominación a consideración del Congreso de los Estados Unidos. Inicia un proceso legislativo, se da una declaratoria como tal, y después viene un periodo de impugnación en donde las organizaciones que hayan recibido esta denominación pueden presentar elementos de prueba en contra de que esto ocurra. Una vez que se da la declaratoria, se da la notificación al Departamento de Estado norteamericano y a distintas agencias en Estados Unidos para cortar la colaboración con estas organizaciones. Se trata de un proceso legislativo un poco largo, no es tan sencillo, quizá duraría hasta más de un año, pero en todo caso es una amenaza en efecto que están utilizando los norteamericanos con el objeto de obtener más ventajas en materia de seguridad, sobre todo extradiciones de narcotraficantes de alto perfil, más decomisos de drogas, sobre todo fentanilo, y realizar extradiciones de algunos narcotraficantes que tienen por ahí en cola. Es decir, me parece que es una amenaza no tan creíble por parte del presidente Donald Trump, pero que sin duda está prendiendo las alarmas en México. En respuesta, Claudio Sheinbaum lo que hace es decirle a los norteamericanos que no va a aceptar recibir a migrantes de otras nacionalidades que sean enviados por parte de los Estados Unidos a la frontera con México. Es decir, abandonar de facto este acuerdo de tercer país seguro que ha estado teniendo México para con los Estados Unidos. David, es una amenaza, de hecho le hemos visto pues, varias amenazas en su discurso Sí. al presidente electo Donald Trump, pero bueno, yo recuerdo cuando llegó por primera vez a la presidencia, amenazó con romper el Telecan, renegociarlo, y tenemos el TEMEC, y ahora tenemos a un Donald Trump que se aproxima nuevamente a la Casa Blanca amenazando con aranceles a México. Así es. En su opinión, ¿cómo ha manejado Claudia Sheinbaum este vecino problemático, a diferencia de cómo lo manejaba quizá Andrés Manuel López Obrador, que pese a las diferencias lo llamaba su amigo?
Sí, yo creo que ha sido hasta el momento una oposición débil, tanto en su momento de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum. No lo digo yo, lo dice el propio Donald Trump. En una serie de declaraciones que hizo después de estas negociaciones, él dijo claramente cómo había logrado doblar al gobierno de México cuando le amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos y cómo había conseguido que tropas de México estuvieran custodiando la frontera norte y la frontera sur sin gastar un solo dólar. No lo digo yo, lo dijo en su momento el presidente electo Donald Trump en declaraciones que ha hecho en distintos medios en los Estados Unidos. Me parece que la postura de Claudia Sheinbaum es un poquito más enérgica que la que presentó en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero me parece que aún hace falta más todavía. El problema del consumo de drogas sigue siendo un problema de los Estados Unidos. México esencialmente sigue siendo un país de paso y hasta el momento no hay recursos del gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y son recursos del propio gobierno de México los que se están invirtiendo para combatir a los cárteles de la droga. Había un preacuerdo entre ambos países. Estados Unidos pondría el dinero y México pondría los muertos. Al final México ha puesto tanto el dinero como los muertos. Escuchaban ustedes al analista y consultor político David Saucedo desde Ciudad de México. Gracias por haber estado con nosotros, David. Gracias, un placer.